Buenos días, buenas tardes, compañeros y compañeras allende de los mares. Estoy muy agradecida a formar parte del elenco de ponentes que van a compartir hoy sus conocimientos en derecho, en el ámbito de la inteligencia artificial y este pequeño aporte que va a proporcionar el conocimiento de la vida, logros y dificultades del personaje histórico de Ada Lovelace que voy a proporcionar yo. Pues voy a Sin más, compartirlo. Aquí nos encontramos con esa imagen tan icónica de Ada Lovelace y varios elementos de interés que puedan ser desde el punto de vista jurídico y también desde el punto de vista de conocimiento de un gran personaje de la historia como fue Ada Lovelace. Ada Lovelace, como niña, proviene de un linaje muy especial. Ella es un cruce de trenes entre un gran hombre, como fue el poeta romántico inglés Lord Byron, poco devoto, aventurero, que arriesgaba, que era amadísimo por su pueblo, por su poesía, por su caminar por el mundo, por su comprensión de la naturaleza humana y también por esa manera de vivir al límite que hizo que su esposa Anna Milbanke, con quien tuvo su única hija legítima, Ada Byron, terminara repudiándolo. Eran esas fechorías, esa costumbre de endeudarse, esa costumbre de vivir la vida al máximo que provocó que la recatada, matemática, conservadora y tranquila Anna Milbanke decidiera que era mejor que Lord Byron no se hiciera con toda la dote y con todo el presupuesto y dinero que ella disponía para que finalmente no la abandonara, ¿no? Entonces ella, observando que el único interés que él había tenido en ese matrimonio era efectivamente hacerse con esa riqueza. Supongo que sabéis que en el siglo XIX, en la época victoriana, cuando se casaban los maridos, se hacían con absolutamente toda la riqueza o todas las posesiones, propiedades que pudiera tener la mujer, siendo en muchísimos casos y especialmente para los aristócratas como fue Lord Byron, como fue su padre, como fue su tío, como fue su abuelo, fuera el motivo de casarse, ¿no? El matrimonio venía más bien orientado por una necesidad de recapitular, de tener disponible, de tener efectivo, cosa que no tenían pese a tener el título, ¿no? Y de esto fue muy consciente la madre de Ada Byron y por este motivo lo repudió, a partir de lo cual Lord Byron ya formó parte del exilio, se marchó a vivir sus aventuras con el matrimonio Mary Shelley, donde se inventó este personaje tan fantástico y inspirador como es Frankenstein y como el propio vampiro de Polidori. Toda esa vida fascinante, repleta de aventuras, estaba viviendo Lord Byron, mientras Anna Milbanke decidió criar a su hija, que era como la hija de un súper famoso, de la persona más adorada por Inglaterra, Lord Byron, por lo cual decidió ubicarla en el campo, a cientos de kilómetros de Londres, donde ella, junto con unas institutrices y con unos preceptores y profesores, se instruyó de una manera exacta y matemática en el álgebra, en las ciencias aritméticas,
en las matemáticas, en el derecho, en la álgebra, el francés y la música. Y bueno, siendo una niña que vivía en el campo y apartada de absolutamente todo influjo de la ciudad, pues no querían que su nombre saliera a la palestra. Nos encontramos este personaje tan único que se crió con los dos linajes, con los dos ADNs, podríamos decir, más erráticos, vanguardistas y extravagantes de la época, como podía ser Lord Byron, junto con el más conservador, pegado a la tierra y a la realidad como era el de su madre, también a las matemáticas. Esta niña pronto fue una adolescente, pero fue una adolescente que no tuvo las cosas fáciles. He querido trasladaros la imagen que ella tenía en su juventud, una imagen de una niña pues que realmente también disfrutaba de esa belleza típica de la época y que sin más disfrutaba de una salud horrorosa. La pobre todavía no se sabe si tenía un sarampión, si tenía un problema en la médula espinal, si tenía algún tipo de problema inmune, pero lo cierto es que pasó más de 3 años en la cama y en una silla de ruedas. Esto hizo que ella compaginara esta enfermedad y esta soledad y este aislamiento con los estudios. Entonces, todo lo que es la niñez y la adolescencia de Ada la pasó estudiando o bien enferma en la cama, cuidada por sus institutrices, ya que su madre en aquella época estaba más dedicada a crear cooperativas educativas gratuitas por toda Inglaterra. No se dedicó tan personalmente a la crianza de la niña, lo cual también generó siempre entre ellas una relación bastante complicada. Entonces nos podemos imaginar una Ada Byron muy solitaria, muy creativa. En aquel momento también creó su propia sala de volar, muy orientada al álgebra, a las matemáticas, a la música y a las ciencias sociales y políticas de la época. Cuando ella fue adolescente y su madre decidió que ya era el momento para buscarle un buen marido, lo que optó fue ir al centro de Londres y facilitarle el acceso a la corte y a otras amistades que podían ser interesantes, porque también su madre siempre apoyó su carrera científica. En aquella época, y esto me gusta mucho trasladarlo, quiero que conozcáis que también la solitaria, la abandonada, la enferma Ada, la estudiosísima Ada también tuvo sus aventuras amorosas y de hecho fue criticadísima en la época porque en la adolescencia se enamoró de un profesor de matemáticas, se escapó con él y después volvió a casa. Esto hizo que ella se revelara ya en su adolescencia, pese a todo lo que había vivido, como un personaje único, digno del linaje de su padre. Ella, de hecho, llega a trasladarle a su madre que ella va a hacer con su vida lo que considera oportuno, y así lo traslada en el libro. En la misma época en la cual ella está con sus primeras aventuras amorosas, en las que sigue estudiando, conoce a una persona que será vital para ella y que será su referente. Esta fue Mary Somerville. Mary Somerville es una mujer que desarrolló una serie de ensayos científicos y tanto a nivel microscópico como a nivel macroscópico con los cuerpos celestes, y que fue su referente como mujer y su referente como científica. Fue una de sus profesoras de matemáticas. En este punto es importante detenerse porque en aquella época estaba prohibido que las mujeres estudiaran cursos superiores. Solo podían tener una educación básica o aquella que podían proporcionarle dentro de casa los padres. Y la única manera en la cual Mary Somerville consiguió, siendo la única que lo consiguiera, acceder a los círculos excéntricos y científicos de la época fue gracias a su marido. O sea, debías de tener un marido que estuviera alineado, que te acompañara, que te apoyara en el hecho de que tú quisieras tener una carrera científica o una carrera artística en la que sobresalir.
Lo que hacía el marido de Mary Somerville era mostrar dentro de los círculos científicos como el Royal Institute de la época los trabajos que ella hacía, indicando que los había hecho ella y por ese motivo Mary Somerville era reconocida. Y esto fue un referente muy importante para que a posteriori ella decidiera también casarse. Charles Babbage una persona importantísima que ella conoció en aquella época y gracias a la cual ya empezaron los científicos, si no bien a nivel formal, sí a nivel de tertulia y a nivel básico, que entendieran que ella tenía una intuición y una manera de comprender especial las matemáticas y la ciencia. Charles Babbage diseñó lo que se denominó la máquina diferencial, una máquina capaz de resolver los polinomios de segundo grado y tenía la ambición y desarrolló de hecho la denominada máquina analítica. Quiero introducir en este punto muy importante que desde el punto de vista jurídico en aquella época había muchísimos conflictos, ya que la revolución industrial supuso la sustitución de la mano de obra artesanal, de los telares, de todo aquello que se hacía de manera manual mediante el denominado los denominados motores de vapor y los telares de Jacquard, ¿vale? Esto suponía que 24 artesanos eran sustituidos por un solo artesano y que mucha gente cayera en la estricta pobreza. Lo que esto provocaba que los artesanos se dirigieran enfadados hacia las máquinas y las destruyeran en las fábricas. Lo que se decidió en aquella época en la Cámara de los Lores fue que se ahorcara a todas aquellas personas que atentaran contra la integridad de las máquinas. Es decir, en aquella época de revolución industrial, donde muchísima gente iba a verse sustituida por máquinas, que es una época muy paralela a la actual que tenemos con la informatización, con la robotización, con la inteligencia artificial, donde ya se prevé que muchas personas vayan a perder su trabajo, donde vayan a perder sus posibilidades laborales, nos encontramos con la situación en la cual estas personas eran asesinadas por el propio gobierno. Actualmente, pues a nivel jurídico tendrán que armarse muchas leyes y tendrán que organizarse los diferentes organismos. La Comunidad Europea ya está siendo líder en ese aspecto para proporcionar una seguridad laboral a las personas frente a la automatización y frente a la inteligencia artificial. Es un punto muy importante, puesto que el progreso tecnológico debe de ir de la mano del progreso social y del progreso y de las leyes que lo acompañan. Eso es un punto muy importante. Pues desde el punto de vista de amistades, ahí fue que tenía a Mary Somerville y que tenía a Charles Babbage y que se estaba introduciendo en los conocimientos matemáticos de la máquina diferencial, que muy poca gente comprendía. También consideraron que era importante que se casara para que tuviera un marido que la apoyara en su carrera, en su perspectiva como científica y que fuera la persona que trasladara sus estudios. Para ello la casaron con el conde Lovelace, que ella estando realmente enamorada y con quien tuvo 3 hijos, iba a ser la persona que la ayudara. Sin embargo, nos encontramos con el hecho de que esta persona decidió tener sus propios proyectos personales de ingeniería y decidió no apoyarla. Esto supuso una ruptura en el matrimonio, una serie de desavenencias y una escasa comprensión por parte del marido de las necesidades de la mujer para ser apoyada en su ámbito científico. De tener un buen matrimonio se vio frustrado y tal cual ella escribió, dijo: mi ansia por ejercitar mi inteligencia choca de pleno con la lidia diaria con los niños, los sirvientes y complacer los caprichos de mi marido. Esto pues efectivamente supuso una ruptura en sus relaciones. Desde el punto de vista de amistades,
Ella pues se pudo relacionar con personas muy relevantes como fue Dickens, Faraday. He considerado importante poner esos dos ejemplos de personas archiconocidas, ya que ellas nacieron pobres, pero a pesar de ser pobres, siendo masculinos y con un gran talento, consiguieron desarrollar su potencial, ¿vale? Cosa que Ada Lovelace, pese a tener todas las facilidades desde el punto de vista económico, todas las relaciones y los contactos, gracias a sus relaciones aristocráticas, a ella le resultó imposible. De hecho, los profesores que ella tuvo, muy relacionados con el mundo de la ciencia, como fueron de Morgan y de Bull, afirmaron que la mujer no estaba capacitada para tener estudios superiores, para tener pensamientos abstractos, basándose en la ciencia de la frenología, que se basaba en que la estructura del cráneo iba a condicionar las posibilidades de la persona. Esto suponía que Ada fuera rechazada por los profesores que más la podían ayudar a desarrollar su espíritu científico. Desde un punto de vista del presente, me gusta mucho mostrar esta imagen, ya que hasta la actualidad, hasta la condesa Binaria que he escrito, no se ha trasladado su vida como adulta. Siempre se ha trasladado su vida como persona infantil, en cuentos infantiles. Y la imagen que se ha trasladado de ella era de una jovencita achicada, eh, con pocos visos de ser femenina, que se mueve entre palancas y entre tarjetas perforadas, pero que no es un buen referente para las mujeres que desean tener una vida plena. Y este es el momento en el que reivindico el hecho de que solamente en España el 13% de las alumnas cursan estudios de ingeniería, cursos STEM, cursos de ciencias, ingeniería, matemáticas y ciencia, mientras que el 10% trabajan en este tipo de trabajos. Esto supone que las mujeres se van a perder de nuevo con una brecha salarial, con una brecha de posibilidades laborales, el nuevo cambio de paradigma de trabajo que va a existir con la inteligencia artificial, con la robotización y con la informatización de todo. Cosa que obviamente también es muy importante para los juristas, porque tienen que armar todo aquello que la proteja o que nos proteja, como personas especialmente. Finalmente, vamos un poquito a explicar qué es lo que ella hizo. Ella tomó el diseño de la máquina analítica que había desarrollado Charles Babbage, que hubiera costado a las arcas del Ministerio de Fomento y de Trabajo Industrial de Inglaterra cientos de locomotoras de vapor. Ella tomó la serie de Bernoulli para mostrar hasta qué punto era posible que ese diseño de la máquina pudiera resolver algoritmos informáticos. Y hizo el diseño del primero. Este es un galimatías. Yo creo que para vuestro conocimiento, desde el punto de vista informático, se observa cómo utiliza por primera vez lo que se denomina variables de entrada, variables de salida, bucles y resultados. Esto es muy importante porque sirvió posteriormente a Turing, quien desarrolló la máquina de Enigma, que hizo ganar a los aliados la guerra contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de descifrar a través de la criptografía y los algoritmos sus posibilidades dentro del mundo de la algoritmia. Como logros, reconocemos a Ada Lovelace, que fue la primera diseñadora del primer algoritmo, con sus condiciones iniciales y finales, sus variables de entrada, salida, bucles y condiciones. Además, plantea los datos como información y no solo como números. Es la primera vez también que se plantea que las máquinas pueden desarrollar algo más que cálculos matemáticos, que cálculos cartográficos. Van a poder ser utilizados como música, van a poder ser utilizados como imágenes, como colores, como sabemos actualmente que realiza la informática. Además, es quien propone a Charles Babbage el uso de tarjetas perforadas en el diseño de la máquina analítica y que posteriormente copia Turing y que posteriormente todo el siglo XXI utilizará en las grandes supercomputadoras estas tarjetas
perforadas como datos de entrada y de salida. Además, es la primera vez que se plantea que las máquinas van a tener una posibilidad de tejer patrones, de pensar patrones, de tener una máquina capaz de desarrollar pensamiento casi similar al humano. Aquello fue algo también que provocó chanzas y risas entre sus compañeros científicos y en su momento no se la tomaron muy en serio, a unas sabiendas que actualmente es lo más evidente desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Y además nos encontramos que en esa etapa en la cual ella, después de escribir todas estas notas, estos algoritmos, no es acogida por más científicos para colaborar y para trabajar, lo que hace es empezar a filosofar y a trabajar sobre la posibilidad donde las redes neuronales tenían un punto eléctrico, tal y como conocemos actualmente, mezclándolo con las leyes de Ohm que desarrolló Ohm y el propio Faraday. Con esto tenemos el reconocimiento en el siglo XXI por parte de Turing, que fue un elemento, una persona importantísima dentro de la ciencia de la computación, y la propia NASA la reconoció aportándole su nombre Ada a su lenguaje de programación dentro del mundo de la defensa. Y con estos 20 minutos escasos he hecho una breve introducción a lo que fue este personaje. Quiero transmitiros que la obra de la condesa binaria traslada su carácter particular, intenso, creativo, imaginativo, capaz de pensar más allá y ubicarnos en el siglo XXI, al mismo tiempo que tenía una mente científica, matemática, lógica, que la ayudó a comprender que las máquinas podían no solo calcular números, sino también tejer patrones como las máquinas de telares de la época. Y todo esto fue pues producto de una mujer, hija de dos linajes tan importantes como fue el de Lord Byron y Anna Milbank, un choque de trenes que acabó con unas grandes conclusiones que podemos admirar y repasar, respetar hoy en día. Muchas gracias por su atención y espero cuando nos pongamos en contacto poder dar contestación a todas sus dudas y preguntas que seguro que les han surgido después de conocer este personaje tan fabuloso de la historia. Muchas gracias.